Introducción al estudio de las Sefirot. Es una introducción muy profunda y complicada, que es un prefacio a un material de estudio de más de 2.000 páginas, 6 tomos. Y también su introducción es muy profunda y muy seria y nos cuenta sobre todo el camino que atraviesa el hombre al avanzarse al acercarse hacia el Creador. Así que primero vamos a dibujar, hacer un gráfico de qué manera el hombre pasa estos escalones para que luego sea más fácil para nosotros orientarnos dónde estamos y de qué estamos hablando. Así que el alma del hombre desciende del mundo de Ein Sof, pasa por todos los mundos, llegan hasta nuestro mundo. En nuestro mundo pasa por una cierta evolución. Comienza del estado de inanimado, después en nuestro planeta se desarrolla el vegetativo, el animal, el ser humano pasa toda clase de evoluciones y al final el hombre llega a un tal estado que, como resultado de muchos ciclos de vida que él pasa, despierta en él, como la llamamos, el punto en el corazón. El despertar de ese punto en el corazón es de hecho el comienzo del ser humano. Desde el punto en el corazón él empieza a crecer, se pregunta a sí mismo cuál es el sentido de mi vida. Y con eso él se acerca también el método, se le acerca el método de desarrollo, el método de la Kabbalah, y él pasa a un estado tal que se llama ocultación. Quiere decir, hasta entonces, cuando él se desarrollaba, no sentía que estaba bajo una cierta ocultación de algo, que algo se le esconde. Simplemente existía en su mundo, como muchas personas, como nosotros. Pero cuando empieza a estudiar el método de la sabiduría de la Kabbalah, empieza a trabajar en un grupo. Entonces aquí tenemos grupo, libros y maestro. Todo en conjunto opera sobre él, de modo que él se acerca a la meta y él pasa a los estados, como dijimos, ocultación. Hay una ocultación y ocultación doble. Estos aspectos ya los pasamos junto con ustedes. Hoy estamos hablando sobre cómo el hombre llega a un estado tal que se le revela el Creador. El límite entre el mundo superior, el oculto, y el revelado, y el oculto se llama mahzom, barrera, que el hombre salta por encima de él en su sentimiento, sensación. De pronto se empieza a sentir dentro de sí mismo la sensación del mundo por venir, el otro mundo. Es decir, además de todo eso, él empieza a sentir la fuerza que maneja todo nuestro mundo, que está más allá que nuestro mundo. Empieza a sentir que a través de esta materia, la materia se le hace como transparente y él empieza a ver a través de la materia las fuerzas que operan en él. Él empieza a ver cómo estamos conectados uno con el otro. Lo que de verdad indica esta crisis general mundial. Empieza a ver qué fuerzas le afectan, el inanimado vegetativo animal. Él empieza a ver que todo eso no es una casualidad, sino que todo está conectado en un entero, en una imagen armoniosa que se llama creación. Y esta imagen de la creación que ahora se nos pinta es solamente una parte pequeña de un cuadro aún más amplio del mundo externo. Y él empieza a descubrir, después del mahzom, después de la barrera, después de este desafío, es como después del paso a través de esta puerta, él empieza a añadir a la sensación actual que él tiene de este mundo, empieza a añadir la sensación de fuerzas adicionales que manejan nuestro mundo. No hay objetos materiales o lo que no podemos imaginar por nuestra vista, oído o olfato o tacto. No, esos son los 5 sentidos, sino que los 5 sentidos solamente captan la dimensión de nuestro mundo.
Entonces, ¿cómo captamos lo que hay por fuera de nosotros? Es ese punto que nació en nosotros y nos empujó a la revelación del mundo espiritual. Ese punto se convierte aquí en una vasija espiritual que capta en sí misma toda la revelación del mundo superior, como de la misma manera que nosotros captamos con los 5 sentidos en este mundo. Este nuevo sentido que empezamos a desarrollar se llama alma, neshama en hebreo. Es ese órgano de sensación, es de fuerzas espirituales. ¿Qué quiere decir fuerzas espirituales? Lo que maneja nuestro mundo. Y más adelante el hombre empieza a descubrir sus mismos estados adicionales siguientes. Aquí él sigue existiendo en nuestro mundo, nada pasa con él. No hay cambios especiales, familia, trabajo, estudio. Y todo lo que pasa con él es como las personas regulares. Lo único que es una adición importante es que él empieza a sentir por qué todo eso ocurre, pasa y para qué. El proceso que él pasa, todo eso se le hace más claro, más y más claro. Ahí está la gran fuerza de la sabiduría de la Kabbalah que le revela al hombre para qué y por qué. El hombre empieza a ver, como se dice, tu mundo verás mientras vives. Es como si él empieza a ver en una perspectiva, en un punto de vista hacia adelante, más siguiente. Así que ahora vamos a volver al texto, al punto 55. Introducción al estudio de las 10 sefirot. Y como hablamos junto con ustedes, que salimos del mundo superior, del mundo más alto que se llama el mundo de Ein Sof, de la infinidad, donde nosotros sentimos al Creador. Entonces todo nuestro camino de regreso, cuando entramos en un alcance más y más amplio del Creador, se llama regreso hacia el Creador. Este es el descenso a la derecha del Creador, desde el Creador, y este es el regreso en la izquierda. Entonces dice Baal HaSulam que el regreso al Creador ocurre en 2 peldaños. El alcance de la providencia de castigo y recompensa, que es el primer peldaño después del Mahzom, está aquí, después de la barrera, es la providencia en castigo, a modo de castigo y recompensa. Quiere decir que en esta fase vemos que el hombre está manejado por 2 riendas, la derecha y la positiva y la negativa, acciones positivas y negativas sobre él. En la corrección, ¿qué quiere decir corrección? Nosotros nos imaginamos un deseo de recibir que está hecho de 613 deseos particulares. Ahora no lo sentimos en nosotros, pero cuando se revela en nosotros ese nuevo sentido, él está hecho, consta de todos los 613 deseos. Y la corrección de cada una de esas células, de esos deseos, para que sea semejante, igual al Creador, a la luz, que también está en otorgamiento, de cada uno de esos deseos, y no para recepción. Eso se llama el cumplimiento de una mitzvah, de un precepto. Es decir, cada corrección, cuando uno corrige todos sus 613 deseos, él alcanza la recompensa que está destinada para él, es decir, la luz superior que le ilumina, y con algo eso lo llena con el placer, con el conocimiento, con la sensación de todo el ámbito en el que él existe, y los pasos egoístas que él hace cuando no puede corregir uno de sus deseos. El hombre siente sufrimientos y ve el castigo que le espera.
la providencia de castigo o recompensa. Él sabe que jamás va a recibir castigos. Él está en una situación tal que cuando está antes de la recompensa recibe, y si está antes del castigo, eso lo para, lo inhibe. Y de esta manera la providencia le enseña qué es bueno y qué es malo, como enseñamos a los niños. De esta manera nosotros también nos enseña la providencia superior, la luz que viene de arriba. Nos enseña cómo tenemos que actuar en el mundo espiritual. Y nos muestra para qué pasos, qué comportamiento, qué pensamiento, qué intenciones, qué actitud en esta dimensión superior que se llama más allá que el mahzón. Cuando yo grito, vamos adelante, y alcanzo más y más situaciones de mí mismo, más distancias, me alejo más, o al contrario, me acerco más hacia esta fuerza central que se llama Creador. Él me enseña a caminar con qué atributos yo me puedo acercar y con qué atributos, al contrario, me voy a alejar de él. Y así le enseñan al hombre, como nosotros enseñamos a los niños con las dos manos. Una vez los sostenemos, otra vez les mostramos al niño que le puede ser malo. Bueno, eso haz, eso no lo hagas. Y así nos enseñan a nosotros antes de entrar al comienzo del mundo espiritual después del mahzón. Por eso, para el hombre, en ese caso, le queda claro, en la primera oportunidad, él ya quiere cumplir un acto de otorgamiento porque él ve la recompensa, que el pago, como nosotros en nuestro mundo, inevitablemente, siempre aspiramos el mejor beneficio en cualquier situación en la que estemos. E incluso no pensamos sobre eso, sino que automáticamente adoptamos un tal estado. Hay acciones tales cuando tenemos que hacer ciertas cuentas que con anticipación no todo lo sabemos, pero en la espiritualidad eso se revela de modo que uno entiende la causa y el efecto. Él recibe todo, no así nomás se le dice que está prohibido y que está permitido, se le revela como resultado de todo el sistema general, las conexiones entre las almas, el equilibrio con toda la naturaleza, inanimado, vegetativo, animal y hablante, como resultado de todo el movimiento de toda la naturaleza hacia el pensamiento de la creación. Y por lo tanto, cuando se le revela toda la causa y efecto, todos los grados de desarrollo, la naturaleza o el creador, así se educa al hombre, que así contra de su voluntad, pero felizmente él va absorbiendo más y más sentimientos, sensaciones, entendimientos llenados. Él simplemente se llena de eso, se impresiona de todo eso, y él así constantemente se eleva más y más, se acerca más y más hacia la meta. Tal revelación de la providencia se llama atestiguar, es decir, el Creador se le revela al hombre, y al revelarse, él es testigo, el Creador es testigo que el hombre no va a pecar más. Entonces, ¿dónde está la aseguranza que uno avance o no haga pasos incorrectos? La revelación, el descubrimiento de todo el mundo. Cuando el hombre ve, como nosotros sabemos de una manera precisa, lo que ocurre en este mundo, si algo me hace daño no lo voy a hacer, y si lo tengo que hacer es contra de mi voluntad para no causar más daño. Voy a ir a menos malo, más mal. Voy a tener que estar siempre en ganar. Así pensamos y así actuamos como resultado de nuestra naturaleza, por nuestra naturaleza egoísta. Y aquí el hombre que está en su desarrollo espiritual, él actúa de una manera contraria. Todo el tiempo se le revelan más y más las leyes de otorgamiento y amor, y él de una manera natural se incluye en ellos porque ve que todo eso es armonioso
que todo eso es espiritual. Qué inmenso que es todo esto. Y por lo tanto el Creador es todo el sistema que se le revela al hombre, todo el sistema de providencia que se llama Creador. Cuando se le revela al hombre, eso se llama atestiguar. Que el hombre ya no va a volver a hacer pecados, que no siga haciendo pasos egoístas, porque el hombre ve de una manera clara que si hace ciertas acciones que infringen el equilibrio de todo este cuerpo general, es él que sufre principalmente porque él causa el daño a todo el sistema. Y el sistema como resultado, como reacción, más o menos le responde negativamente. Y por eso él de una manera natural no puede hacer tales pasos negativos y por eso siempre sus pasos son correctos. Y eso significa que no va a pecar más. Esa corrección está basada en el temor, que él está seguro que todos sus pasos egoístas lo van a traer a más sufrimiento, por eso no lo hace más. Así que, en principio, seguimos trabajando con nuestro ego. Mientras tanto, por medio de él vamos adquiriendo esa dimensión espiritual. Mientras tanto, vamos hacia adelante junto con él y él nos ayuda, el ego. Casualmente, nuestros deseos egoístas, que vemos como beneficio o lo que nos hace daño, eso nos ayuda a manejar cómo vamos. Es decir, no aniquilamos, borramos nuestro ego, sino que nos ayuda para saber dónde ir, dónde no ir. Y los pecados del hombre tienen dos modos, dos maneras. Hay un pecado que se realiza, simplemente uno no se dio cuenta, como un bebé. Ese me rompió, no sabía que podían haber tales resultados, como un bebé a ese paso que yo di. Y eso me trajo daño, si supiera no lo haría. Y hay aquellos que son a propósito, que se hacen con mala intención. Yo sé que voy a hacer algo mal a otro y yo sé que voy a ganar de eso. Es decir, conscientemente yo opto por hacer algo malo, algo antiespiritual, egoísta. Así que estos dos pasos, las transgresiones y los errores, es decir, con mala intención o con no mala intención o sin mala intención, cuando el hombre pasa todo este camino bajo la influencia de toda esta luz superior que le muestra qué es bueno y qué es malo, entonces todos estos pasos que eran malos se convierten luego en errores. Se corrigen, él entiende que todo lo que él ha hecho, todo eso es incorrecto y malo, pero no tenía otra posibilidad porque estaba bajo la influencia de su naturaleza egoísta. Pero ahora él simplemente lo empieza a entender y ya no va a volver a hacerlo. Entonces dice Baal HaSulam que eso ya es punto 58. Entonces los pecados en ocultación singular, aquí donde el hombre los realizó, y aquí doble ocultación y ocultación singular. Entonces los pecados en ocultación singular el hombre hace porque cree en la providencia de castigo y recompensa. Ocultación singular decimos que es que el hombre cree en la revelación, cree en la existencia del Creador. ¿Pero por qué está bajo ocultación? Porque no tiene la suficiente medida de fe. Esa fe está distorsionada bajo como una nubleza. Es un paso muy egoísta que si él tiene que realizar un paso egoísta para avanzar, lo hace. Es decir, a pesar de que él sabe que existe el Creador, a pesar de todo hace ese paso. Por eso se llama ocultación singular del Creador. Entonces, esos pecados se vuelven de transgresiones en errores, porque el hombre cree en la providencia del Señor. Es decir, con esos pasos él pasa hacia arriba.
Y los pecados en ocultación doble los hizo porque no creía que hay una providencia del Creador que maneja a todos. Y por eso esos pasos tienen que corregirse aquí al subir, cuando pasan el Mahzom. Entonces el hombre empieza a valorarlos como los pasos que él hizo como resultado del ocultamiento, a causa del ocultamiento. Después de la corrección que se llama ira, temor, que es el castigo y recompensa, es una providencia bajo temor, temor del castigo o temor de perder el pago. Es lo mismo, es decir, el temor lo mantiene, lo sostiene al hombre en la dirección, hacia la dirección, en la dirección correcta. Todo el tiempo está en tensión, que todo el tiempo solo no perder, porque se le revela un mundo inmenso, superior, una dimensión amplia, y él todo el tiempo se tiene que mantener bajo temor para no perder nada. Es un camino no sencillo, es un camino muy intensivo, acompañado con un trabajo interno muy intensivo. Así que después de la corrección basada en temor, cuando se le revela al hombre la providencia de castigo y recompensa, él ve que los sufrimientos del pasado le llegaron por acciones egoístas, y entonces el hombre ya está seguro que no va a pecar más, porque él ve de una manera abierta en el Creador, en la luz que se le revela. Luz y Creador son lo mismo. Él ve sobre esta luz que él no va a pecar más. Él corrige su ocultación doble hasta el estado de ocultación singular, y de esta manera él se encuentra ya en ese estado espiritual que se llama temor. Y como resultado de la providencia de castigo y recompensa basado en temor, todavía no ocurre la corrección del hombre, porque él todo el tiempo está, todo lo que lo obliga a comportarse correctamente es solamente ocultación y revelación, o la ocultación del pago, o castigo, temor de no recibir algo, de que le pase algo. Es decir, él todo el tiempo depende de su ego. Perdón. Entre su ego y la luz que le ilumina. Ahora el ego está más dirigido a pago o recompensa, pero en dirección de otorgamiento. Seguro, eso también todavía es una dependencia egoísta. Uno todavía depende de su naturaleza, pero ¿cómo elevarse por encima de esa naturaleza? Que no el ego me dirija hacia adelante, sino que algo bueno me atraiga, que yo me eleve por encima de mí mismo y quiera desconectarme de mi naturaleza. ¿Cómo hacer que no sea mi temor animal que me dirige? Y por eso esa corrección, dice Baal HaSulam, no es una corrección plena, y una persona tal se llama como un justo no absoluto, un justo mediano. No justo, no absoluto. ¿Por qué no absoluto? Pero porque de todas maneras justo. Un hombre justo es alguien que no hace pasos egoístas, acciones egoístas. Seguro no hace cosas egoístas porque le brillan, le ilumina la luz superior. Él ve que si él hace algo egoísta va a recibir un golpe. Y por eso no opera de esa manera. Y él ve que si hace algo en dirección de otorgamiento va a estar interconectado con todo el mundo en el bien, y recompensa, va a recibir recompensa. Entonces, que justo cada persona, ponlo en esa situación y va a actuar igual, ¿no? Es verdad.
Es cierto. Se dice lo único que maneja al hombre de verdad. Nosotros en ese escalón de verdad dependemos totalmente en ese ego. Por eso, a pesar de que se llama justo, hombre justo todavía depende de su ego. Y por eso se llama mediano. ¿Qué quiere decir mediano? Que está entre el estado corregido, aquí él se llama justo absoluto, y malvado, aquí era malo absoluto, malvado absoluto. Malo porque estaba en una situación de ocultación. Y en la medida que la ocultación no le abrió el mundo superior, como nosotros ahora en este estado, entonces él actuó como era bueno para su ego. Y aquí él ya opera, hace todo lo necesario, todo lo posible, porque su ego ve frente a sí mismo castigo o recompensa. Y por lo tanto se llama mediano. Y en la próxima etapa, cuando vaya al próximo escalón, ahí ya no va a tener dependencia del todo, en absoluto, de su ego. Va a estar por encima de eso. Entonces ya no va a ser dependiente del bien o malo, o si ve o no ve, y vive gracias a su cuerpo animal, sino va a operar desde principios espirituales totalmente distintos. El hombre se llama mediano, él escribe en punto 62, porque logra, cuando después que sigue la corrección, él puede volver a conseguir el arrepentimiento hacia el Creador basado en amor, arrepentimiento por amor, que se llama justo absoluto. Y entonces es obvio que ese estado es un estado espiritual. El castigo recompensa ya es espiritual, pero de todas maneras sí está contra, desde arriba, y no solo gracias al hecho que vemos solo bien o mal cuando vamos adelante, pero todavía se llama un escalón, es un escalón que nos eleva al último escalón, donde totalmente nos desconectamos de nuestro ego y donde operamos totalmente independientemente del ego. Y así la primera revelación del Creador es el alcance de castigo y recompensa, que es ese. Teníamos ocultación, singular y doble. Ese estado ya se llama revelación primera, singular, después del Mahzom, después de la barrera, y este estado ya se llama la doble revelación. Punto 64, y sobre eso él va a hablar ahora. El segundo escalón de alcanzar la providencia de la revelación, la revelación segunda es la providencia eterna y plena. Si aquí hubo providencia en castigo y recompensa, entonces aquí arriba es ya providencia eterna, plena. Plena, completa. El hombre siente en ese escalón que el Creador trata a todos los creados, tanto a los buenos como a los malos. Los trata bien. Si aquí en el grado mediano operaba sobre él una fuerza positiva o negativa, una de ambas, y como resultado de eso yo actúe correcta o incorrectamente con mi ego, o actuaba como alguien que va sobre un caballo, pero cuando yo entro a este escalón ya veo que no hay providencia de castigo y recompensa. Yo veo que la providencia es constante y solo positiva, totalmente, continuamente positiva, incesantemente positiva. No hay jamás algo malo que salga del Creador. No hay nada en el mundo que sea malo. Uno puede hacer todo.
Pero el Creador se revela hasta tal punto que el hombre es incapaz de hacer ningún paso egoísta. Es decir, el individuo ve que el Creador trata a todas las criaturas bien, tanto a las buenas como a las malas, y eso se llama justo absoluto. Alcance se llama vuelta al Creador. Dijimos que salimos de Él, hicimos toda esta historia, dimos toda esta vuelta, toda esta evolución. Y llegamos a un estado en el que ya volvemos al Creador. Nos hacemos iguales a Él. Es decir, cuando todas nuestras acciones son en absoluto buenas y totalmente independientes de nuestro ego, el Creador es tan bueno, tan poderoso, pleno, perfecto, que en esa luz nosotros también nos hacemos tales. La luz nos corrige hasta tal punto que incluso nuestro ego empieza a trabajar con ella. Gradualmente con los 613 deseos, aquí están todos los deseos, todos los 613 deseos se corrigen hasta que incluso deseos que eran egoístas en el pasado se convierten en altruistas. Es hasta tanto que la luz del Creador que desciende sobre nosotros nos corrige. Nosotros vemos la perfección total, absoluta, que no depende de nada, de ningún paso de nosotros, y eso corrige todos nuestros deseos. Y de esta manera, dice Bala Sulam, de hecho, aclaráramos los 4 grados de la providencia del Creador: ocultación singular, doble, revelación singular y revelación doble. 4 peldaños, 4 escalones. Los 3 grados primeros, ocultación singular y doble y la providencia de castigo y recompensa, son de hecho preparación para el alcance pleno y eterno. Último. Y aquí despiertan varias preguntas. ¿Por qué no podemos llegar y saltar directamente hacia el 4º grado? El Creador se revelará de inmediato, totalmente, y nosotros actuaríamos de una manera correcta de inmediato, de acuerdo a lo que veríamos. El Creador se revela como el bien absoluto, nos abunda su bondad y nosotros nos rendimos, nos anulamos y actuamos correctamente. Bueno, aquí está precisamente el problema, porque nos anulamos, nos rendimos. No tenemos ninguna elección ante una situación tal, nos sentimos. Nos sentimos cuánto decidimos aquí. Cuando nos acercamos al Creador poco a poco, gradualmente, entonces castigo, recompensa, revelación, ocultación, incluso los deseos que en última instancia corregí, parte no corregí. Yo siempre me encuentro con un poco de libertad de elección. Siempre estoy en una elección de recibir o no recibir, querer, no querer, aceptar, no aceptar. Así me aprendo a mí mismo y así voy pasando por todas las posibilidades y variaciones de la influencia del Creador, y yo capto dentro de mí mismo qué quiero, qué no quiero, rechazo, no rechazo, lo quiero, no lo quiero, quisiera escaparme, quisiera sustituir, ya que yo constantemente voy en un movimiento de mi estado inicial, ese estado inicial donde yo quería llenarme de todo y no podía pensar sobre nada, y aquí gradualmente voy llegando poco a poco a un estado en el que no pienso sobre el otro, sino que me olvido sobre mí mismo y empiezo a pensar sobre todos los demás, porque veo el sistema al cual yo estoy conectado, este sistema global de almas. Y yo veo el nivel, el grado en el que ¿cuántos yo les influyo correctamente? Entonces, con eso
Resulta que en ese sistema los pasos ideales, cuando yo no pongo mis fuerzas, yo siento los estados corruptos del posterior, del mismo sistema. Entonces, para que aprendamos toda la providencia del Creador, todas sus acciones, y las acciones contrarias de nuestra parte, para entender tanto lo positivo y negativo de su parte, de la naturaleza, las dos formas de la naturaleza, la altruista y la egoísta, que no se anula del Creador. Para eso tenemos ese camino que tenemos que atravesar gradualmente. Si se me revelara todo esto en la medida de Ein Sof, hoy día, si en un instante yo volaría al Ein Sof y seguiría existiendo como un punto y no tendría ninguna existencia independiente, autónoma, porque estaría totalmente anulado bajo la influencia de la luz del Creador sobre mí. Y entonces queda en nosotros otra pregunta, porque no es suficiente alcanzar el tercer grado de la providencia, de la revelación de castigo y recompensa, ya que en ese estado el Creador ya atestigua para el hombre que ya no va a pecar más el hombre. ¿Por qué no es suficiente ese grado, el tercero? Digamos, yo estoy aquí en nuestro mundo. Hay un sistema de providencia de nuestro mundo. Son sistemas de juicio, tribunal, policía, sociedad. Y yo estoy dentro de este sistema. Yo sé que me es permitido, que no. Y de esta manera existo. Porque eso no es suficiente. Estar con el Creador en tales condiciones. ¿Por qué tengo que salir con Él a un grado de amor? ¿Acaso no es suficiente? Simplemente que haya ciertas leyes entre nosotros y ya. Eso pregunta Bala Sulam en punto 66. ¿Por qué el Creador obliga al hombre a alcanzar el amor hacia Él? ¿Y cómo se puede obligar del todo a alguien a amar a otro? Cuando se corrige el hombre y empieza a amar al Creador, ¿cómo se puede obligar a alguien que ame? ¿Cómo es posible del todo corregirse para que empecemos a amar? Es decir, Él nos enseña por medio de la providencia de castigo y recompensas. Es decir, por temor, que por temor yo llegue a amarlo. No, para nada no se entiende eso. Nosotros en nuestro mundo tenemos amor, es algo que crece por dentro, de algo bueno, de una manera inconsciente, con anticipación. Amamos cuando sabemos que eso se despierta sin intelecto, sin miedo, y no por alguna ganancia, sino un amor eterno, ideal, que simplemente es independiente de toda situación o condiciones entre los amantes. Si yo amo algo, lo amo, alguien lo amo. No tenemos una definición clara en nuestro mundo a qué es el amor. Es simplemente imposible de captar para nosotros, porque como el sentido que tenemos que adquirir, el sentimiento que tenemos que alcanzar por medio de castigo y recompensa. Yo te voy a golpear y por medio de eso te voy a dirigir hacia adelante y por medio de la zanahoria y el palo, a través de eso te voy a traer a un estado tal en el que tú empezarás a amar. No lo podemos entender dentro de los deseos egoístas nuestros, a pesar de que nos parece que no somos tan lindos, pero la sensación de amor que aparece en ellos nos parece totalmente desconectada de esas cuentas. Por lo menos así queremos creer que así sea. Pero aquí al contrario, se nos revela que toda nuestra naturaleza, y vemos que amor es un resultado de temor, del temor. Con el palo te empujan hacia la felicidad, hacia un buen llenado,
Y tú aspiras a ese estado. Y es más, el Creador creó todo este sistema altruista, el sistema ideal, más ideal, con el propósito de traer al hombre a amarlo a él. ¿Eso no suena totalmente egoísta? 68 Punto 68. Él hace aquí toda clase de asunciones para que entendamos dónde estamos, conjeturas. Todos los atributos necesarios del hombre para asemejarse al Creador fueron creados solamente para eso, para ser semejantes al Creador. Es decir, todo lo que ocurre con nosotros desde el descenso de los mundos, y aquí sabemos que descendemos a través de 5 mundos: Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiya, hasta que llegamos a nuestro mundo, y en nuestro mundo atravesamos más y más condiciones, historia, evolución, desarrollo, etc. Y todo este descenso de arriba abajo, toda la historia esta que pasamos en este mundo, con el desarrollo en toda la realidad, y todo lo que tenemos, todos los escalones, estos saltos que tenemos que alcanzar, todo eso para traernos a un estado del Creador más ser humano, que ellos entre sí se conecten en un pleno, en un entero. Cada movimiento, cada acción que tomó lugar aquí, que pasó a través de nosotros y nos trajo de regreso, es solamente para traernos al amor. Es decir, en cada acción que pasamos con ustedes, o en el pasado o pasaremos en el futuro, hay en eso un movimiento pequeño hacia el propósito, la meta, una parte minuciosa de la meta, que es la causa de ese movimiento en algo, en cierta medida, no importa en qué casos, qué pase con nosotros. Hay causa y efecto, causa y resultado. Todo lo que pasa con nosotros es solo para empujarnos hacia la dirección de la meta y acercarnos a ella más. Y todo lo que hay alrededor fue creado solamente para traerlo al desarrollo en esa dirección, es decir, en su corrección, para ser como el Creador. Entonces el Creador lo sentimos al revelarse a sí mismo como amante, como el que ama y que quiere hacer bien solamente. De esta manera, también el hombre tiene que llegar a ser bueno y benévolo, que ama y que solo quiere el bien. El pasar a un estado tal se llama corrección, tikkun. De aquí resulta que solamente por medio del descubrimiento del amor se puede corregir nuestros atributos malos. Y cada coerción, cualquier coerción, lo que él quiere decir aquí, Bala Sulam, es que el Creador, a través de su amor, a partir de su amor que él revela a nosotros en este último grado, con eso él nos corrige. Él simplemente nos muestra, pero no nos presiona con eso. Él nos muestra la medida en que su trato hacia nosotros es bueno e infinito, y eso corrige al hombre. Llegamos junto con ustedes hasta el punto 69, donde él ya empieza solamente a contar sobre los 4 grados de amor. Todavía eso no lo hablamos con ustedes, solamente no lo explicamos, solamente hablamos un poco, hablamos dónde estamos, qué aspectos, qué discernimientos, dónde estamos aquí junto con ustedes. Aquí estamos nosotros. ¿Saben cómo se escribe? Cuando estamos en un parque y escribimos en el mapa dónde estamos, nosotros estamos aquí, ese cuadrito que él ve con la M. Y ante nosotros nos esperan todos esos escalones. Yo creo que pronto vamos a poder pasarlos junto con ustedes, y en la próxima vez vamos a empezar a explicar los 4 grados de amor, dentro del grado de amor, que de hecho él nos explica el 1, 2, 3, 4 discernimientos, no como revelación ni malo absoluto o no absoluto, sino
cómo los 4 grados del amor al Creador no nos parecen. Nuestro estado hacia Él hoy no nos parece para nada como grados de amor. Entonces, ¿cómo dentro de eso se puede descubrir el amor? Es decir, amor total, absoluto del Creador que nos corrige a nosotros. Sobre eso vamos a hablar ya en la próxima clase para no cargarnos a nosotros mismos con el material. Así que llegamos hasta el punto 69, empezamos con 55 hoy.